vamos a ir dando comienzo a la clase del día de hoy. La clase del día de hoy es bastante concentrado o simple porque vamos a hablar específicamente de las tasaciones de un bien en particular, que son los bienes inmuebles, pero en este caso rurales. Ya dejamos de lado todo lo que es la tasación de bienes muebles urbanos, tanto decíamos edificados como no edificados, y nos dedicamos exclusivamente a los inmuebles rurales. Perdón, antes de comenzar, ahí en el chat preguntan del trabajo práctico. Yo lo envié la semana pasada. Creo que lo estaban dando la forma para poder cargarlo al aula virtual para que ustedes puedan realizarlo. Todavía no sé la fecha en que lo van a hacer. Apenas tenga novedades, se lo van a estar comunicando. Son unas preguntitas de múltiple opción, muy simples, pero es únicamente para que ustedes puedan analizar lo que fuimos estudiando y lo puedan bajar prácticamente o ver si lo entendieron bien o tienen alguna duda o alguna consulta. Volviendo a lo que es la clase, decíamos hoy inmuebles rurales. ¿Qué significa que un inmueble sea rural o cuándo nosotros vamos a considerar que un inmueble sea rural? Básicamente son características propias que establecen, en un primer lugar, el tema de las medidas y la superficie. Entonces, para que sea un inmueble rural, tiene que tener ciertas medidas y una superficie adecuada que permita una explotación rural. Es decir, un inmueble chico, aunque esté fuera de lo que es la zona urbana, es decir, lo que se llama zona periurbana o en las afueras, si no tiene la superficie adecuada como para una explotación rural, no va a ser considerado un inmueble rural únicamente por su ubicación. Es decir, que además de la ubicación, en una zona rural, que es el segundo requisito, también tiene que tener la superficie y medidas que permitan o habiliten una explotación rural. ¿Cómo vamos a saber si esas medidas de ese terreno habilitan o no la explotación rural? Ahí vamos a estar a todo lo que son los códigos de edificación o a las normativas locales de cada municipio o de cada localidad. ¿Por qué? Porque ahí muchas veces se va a decretar a partir de qué tamaño o de qué superficie, hablando más técnicamente, se va a poder realizar actividades rurales, ya sea agrícolas, ganaderas. Entonces, siempre, en caso de duda, porque hay algunos casos vidriosos que dicen, bueno, esta superficie permitirá una explotación rural, no permitirá, será considerado económicamente una explotación rural, se va directamente a lo que son todos los códigos de edificación y a las normativas de orden local. Recuerden que, como veíamos, todas esas cuestiones son locales. Es decir, cada municipio o cada localidad va a determinar a partir de qué tamaño se puede hacer una explotación rural. Decíamos entonces, medidas, superficie que habiliten la explotación rural, que sea en una zona rural, es decir, que sea fuera del ejido urbano, y además que permita estas cuestiones que efectivamente se realice ese uso, esa explotación. Y no es que se tiene que dar una de las tres características, sino que las tres tienen que darse en forma conjunta. Entonces tiene que estar en una zona rural, tiene que permitirse por características físicas del inmueble la explotación rural, y además que efectivamente el uso o el destino que se le quiera dar sea ese, sea de esa explotación rural. Cuando se reúnen esas tres características, estamos hablando de un inmueble rural, que es lo que vamos a hablar hoy propiamente dicho de sus tasaciones. ¿Qué es lo importante con respecto a los inmuebles rurales y a las tasaciones? Que acá van a confluir un montón de cuestiones que se van a reunir, y no solamente son aspectos técnicos o económicos. ¿Por qué? Porque acá tiene mucho que ver con lo que son aspectos agropecuarios, aspectos socioeconómicos, geográficos. Tiene mucho que ver los aspectos intrínsecos del campo. Yo siempre voy a hablar, perdón, de campo como inmueble rural, trátenlo como sinónimo cuando voy explicando. Digo, hay muchos factores intrínsecos que requieren cuestiones específicas, como ser todo lo que es la topografía, la capacidad de absorción de agua, el drenaje. Si vamos a verlo por capacidad de operaciones agropecuarias en el inmueble, tiene que ver también mucho con la calidad y la cantidad de esas operaciones. Entonces, al momento de hacer esta tasación, van a confluir un montón de aspectos que hay que tener en cuenta para poder tasar correctamente un campo o un inmueble rural. Principalmente si tenemos que designar o
o decir, bueno, cuál es la principal o cuál es la primordial respecto a la tasación del inmueble rural, tenemos que ver que el valor principalmente va a estar dado por la capacidad que tiene este inmueble para producir y sobre todo para producir en calidad, no solamente en cantidad, sino también en calidad. Por eso va a ser tan importante, como vamos a ver después a continuación, el tema de la trazabilidad de esas operaciones. ¿Hasta ahí se va entendiendo? ¿Se comprende? Preguntan en el chat si el clima tiene influencia. Sí, ya vamos a ver los factores. El clima tiene influencia sobre todo porque afecta a la capacidad del campo. Es decir, no es el mismo un campo donde el clima provoca épocas de sequía a un campo donde sea una zona más húmeda que permite una mayor productividad. Entonces, todo factor que altere la producción o la capacidad de producción del campo va a incidir en lo que es su costo o su valor. ¿Cómo se van a tasar estos inmuebles rurales? Acá el Tribunal de Tasaciones de la Nación, recuerdan que cuando veíamos en el módulo 1, una de las principales operaciones o finalidades, mejor dicho, que tiene el Tribunal de Tasaciones de la Nación es establecer reglas uniformes para las tasaciones de diferentes bienes. ¿Para qué? Para que no haya distintos criterios. O para que las reglas sobre las que operan esas tasaciones sean relativamente similares. En ese marco, para los inmuebles rurales, estableció una norma específica, que es la norma TTN 18.3 del año 2014. Esa norma, quédense tranquilas, que yo se las resumo en el PowerPoint que les voy a cargar en el aula, e igualmente le voy a cargar la norma en el aula virtual para que ustedes la tengan completa, pero refiere específicamente a lo que es tasaciones de bienes inmuebles. El objetivo, como les dije, es siempre homogeneizar o que los criterios sean uniformes, o lo más uniformes posibles. ¿Qué es lo que entonces establece en esta normativa del Tribunal de Tasaciones de la Nación? Establece cuáles son los diferentes métodos que se pueden implementar o que se pueden utilizar para proceder a la tasación de un inmueble rural. Habla de una metodología comparativa como primera opción, y ahí establece que puede existir la comparación directa o el método empírico. Esas son dos variantes de la metodología comparativa. Después, por otro lado, establece el método de la capitalización de rentas, y el último es la metodología para arrendamientos. Específicamente, ¿qué refiere o qué trata sobre cada uno de estos? Cuando habla de la comparación directa, lo que establece es que se tiene que buscar el mayor número posible de antecedentes. Recuerdan que cuando veíamos también el primer módulo decíamos que al momento de buscar los antecedentes o los comparables, no había que forzar los puntos de comparación. Entonces, lo importante es, vamos a buscar, sí, el mayor número posible de antecedentes comparables, por similitudes de, ya sea de tamaño, de superficie, de medidas lineales, de productividad, de actividad. Podemos decir, bueno, este campo también se dedicaba a la actividad agrícola o ganadera, pero no lo vamos a forzar. Si no tenemos un criterio lo más similar posible, no hay que, como diciendo, traer de los pelos esas comparaciones para poder utilizar este método. Siempre igualmente, lo que establece el Tribunal de Tasaciones de la Nación es que la comparación, el método comparativo, es el utilizado o el recomendado para la tasación de estos inmuebles. Entonces, ¿cómo lo define? Como la determinación de un valor de un predio en función de la comparación con otros predios semejantes, apreciando las diferencias y cómo influyen las mismas en el valor definitivo de ese campo. ¿Se entiende? Tengan en cuenta también que para esta cuestión de la comparación siempre se va a buscar homogeneizar los valores que se van a aplicar o que se van a tener en cuenta. Entonces, mientras más homogéneos sean, más fácil va a ser los métodos comparativos. Entonces dijimos, para los inmuebles rurales, lo que solicita o lo que recomienda el Tribunal de Tasaciones es el método comparativo, y para el caso de determinar el valor de arrendamientos, porque puede ser que busquemos el valor de arrendamiento o el valor de venta.
Para el valor de venta es el comparativo. Para el valor de arrendamiento, lo que recomiendan es utilizar los métodos basados en la producción. En ese caso difiere. Entonces decimos venta, el comparativo. Arrendamiento, el de producción. Ahí preguntan si el método de comparación con otros inmuebles rurales también, sí, por supuesto, decíamos, con inmuebles rurales que tengan características similares. Por eso buscamos lo de la homogeneización. Y los comparables preguntan si deben ser de la misma zona. Normalmente se busca de la misma zona. ¿Por qué? Porque tienen características similares. ¿Qué quiere decir? Que el clima es similar. Normalmente los tamaños son similares porque en la zona se comercializan normalmente cuestiones similares. Los factores económicos son similares. ¿Por qué? Porque normalmente se busca cuestiones económicas como decir, bueno, ¿cuál es la distancia en actividad ganadera a el transporte más cercano? Entonces, si están en la misma zona, se pueden utilizar relativamente dos campos para comparar similares. Si no encuentran comparables para homogeneizar, como preguntan ahí en el chat, este método va a ser totalmente imposible. Siempre se busca campos, por ejemplo, siempre vamos de lo particular o de lo general a de lo más específico a lo más abarcativo. ¿Qué quiere decir esto? Que primero vamos a buscar un comparable de la misma zona, con características iguales. Si no encontramos, vamos a, por ejemplo, de la misma zona con algunas características disímiles. Si no encontramos, vamos a buscar de una zona aledaña con características similares. Si no encontramos, vamos a buscar con características disímiles, pero algunos puntos en común, de una zona no tan cercana. Y si ya, por ejemplo, no encontramos ningún inmueble con el cual comparar, lamentablemente no se puede aplicar este método y se utilizará algún otro de los cuales aconseja o recomienda el Tribunal de Tasaciones. Esto es una recomendación, por supuesto que no es una regla objetiva, porque puede pasar que no haya un inmueble de las mismas características. Entonces, ahí ya no se podría usar este método. ¿Cómo es el método de la comparación directa? Entonces decíamos, se compara directamente, como su nombre dice, con otros predios semejantes y se analizan las diferencias en virtud de las cuales se puede llegar a una determinación de un diferente precio. ¿Qué se tiene en cuenta o qué se busca que se tenga en cuenta al momento de tasar de acuerdo a este método? Primero se trata de conocer la mayor cantidad de antecedentes. Es decir, que podemos buscar un mínimo de 3, si son 5 mejor, 10 mejor. Ahí, a medida que más antecedentes tengamos, mejor. Se buscan lo que son las ventas y las ofertas que se realizaron sobre esos inmuebles. Después se analiza también el tema de cuáles fueron las condiciones de esas ventas, cuáles fueron las facilidades, cuáles fueron las necesidades que llevaron adelante esas ventas, es decir, si fue una venta bajo necesidad, si fue una venta sin apuro, por así decirlo, cómo se hizo, si se pagó con una facilidad de pago, no. Hay que preguntar si en la zona también hay algún contrato, es decir, si el campo que se vendió tenía algún contrato sobre el cual recaía, si se encontraba alquilado, si había un contrato de parcería, si había un contrato de asociación tambera, es decir, si sobre cuál es la situación jurídica de ese inmueble, y además tener en cuenta cualquier otro factor que afecte el valor de la propiedad. Ahí en el chat preguntan si podemos mezclar los comparables, uno muy parecido a uno de otra zona no tan parecido. Siempre y cuando tengan puntos en común, se pueden utilizar esos puntos en común, salvando esto que yo les decía de no forzar las comparaciones. Si al momento de homogeneizar tenemos dos inmuebles que están en zonas distintas, que lo único que tienen en común es la superficie, y no los utilicemos porque vamos a correr el riesgo de hacer un sesgo comparativo y que los valores no nos sirvan o no sean tan útiles como para los que nosotros necesitamos. Pero si a lo mejor tenemos diferentes zonas con 4 o 5 puntos de características común, se podría utilizar como parámetro. No el único, ni el más importante, pero sí como parámetro de comparación. Y ahí dicen también que hay que realizar estudios del suelo. Sí, ahí les voy a explicar cuáles son los puntos que se analizan. Y esto es lo que yo les decía, que en los inmuebles rurales se requiere mucho conocimiento en muchas áreas distintas. ¿Por qué? Porque ahora, hablando de los factores de comparación, yo les nombro los que nombra el Tribunal de Tasaciones, que son 9 en total, y ya van a ver cómo se analiza cada uno. Primero, uno de los más simples de analizar fácticamente es el tema de la ubicación.
Entonces se ve la ubicación del bien a tasar, se ve la ubicación de los antecedentes comparables. ¿Qué se busca? Si tiene algún lugar de abastecimiento, por ejemplo, si se va a hacer alguna actividad agrícola o ganadera, algún punto de abastecimiento cerca con respecto a ese lugar, si tiene buenas rutas o caminos de comunicación, si tiene una posibilidad de transporte de materiales o materia prima cercano, cuáles son los costos de flete. Esas cuestiones se analizan con respecto a la ubicación. Lo segundo que se analiza es el tema de la superficie. Entonces ahí se analiza la superficie total y ahí van a necesitar, por supuesto, alguien que haga la mensura. Y además, también van a analizar la superficie de acuerdo a los antecedentes dominiales. Entonces, ¿esto qué se tiene que hacer? Se tiene que ir al registro correspondiente y ver, de acuerdo a los registros, cuál es la superficie total del campo. ¿Por qué les aclaro esta situación? Porque, como bien ustedes saben, los campos muchas veces son terrenos tan grandes que se desvirtúa lo que originalmente es. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona está ocupando a lo mejor, no sé, 150 hectáreas y en realidad lo que le correspondía, por así decirlo, era 140. Y 10 hectáreas no le correspondían, sino que con el paso del tiempo, era del abuelo, del tío, fue pasando y ocuparon un terreno mayor. Al momento de tasar, ustedes tienen que ver que coincida la mensura del campo con lo que efectivamente le corresponde registralmente, porque si no, al momento de hacer la operación, puede ser que haya un error y eso puede ser que ustedes recaigan en alguna clase de responsabilidad. Sobre todo esto se suele ver cuando fallece alguno de los titulares del campo y aparecen herederos, que lo primero que hacen, si no conocen el campo, es ir a ver la mensura, ir a ver los planos, ir a ver el tema de la inscripción dominial, y por ahí descubren que las medidas lineales del campo no coinciden con lo que efectivamente es la práctica. ¿Se entiende a lo que voy? Y sí, ahí preguntan en el chat, ¿la situación jurídica tiene influencia en la tasación? Sí, por supuesto, no es lo mismo tasar un campo que está alquilado, que tenés que respetar, por ejemplo, un contrato de locación durante 5, 10 o 15 años, a un bien que esté libre de ocupantes. No es lo mismo tener un boleto de compraventa sobre el inmueble que una escritura traslativa. No es lo mismo si está sujeto, por ejemplo, a un contrato de garantía, entonces de anticresis, por ejemplo. Entonces sí, la situación jurídica tiene influencia sobre el valor del inmueble. Entonces hasta ahora los factores que íbamos a comparar eran la ubicación, la superficie del campo. El tercero es la forma. No solamente importa la superficie y las medidas lineales, sino cómo está dispuesto el campo, esto que veíamos de si es cuadrado, si es rectangular, si tiene mucho frente y poco fondo. Y esto se tiene que analizar también de acuerdo al destino productivo que se le va a otorgar y al mejor aprovechamiento económico que se le pueda dar al campo de acuerdo a sus características. Entonces, lo que se plantea es que, de acuerdo a la disposición de la forma, puede variar o modificar su precio para la actividad en sí o para lo que se necesita para esa actividad. Ahí preguntan en el chat si se usa mucho vender concesión de derechos. Sí, es muy común utilizar una cesión de derechos, sobre todo en cuestiones de cesión de derechos hereditarios, se suele ver mucho en campos, porque es muy normal que las personas que trabajaban en el campo propio, generalmente eran más nuestros padres, nuestros abuelos, y cuando fallecen los hijos o los nietos, no son personas que suelen querer trabajar en el campo personalmente, sino que prefieren o alquilarlo o cederlo. Entonces es muy común que en ese momento se produzca esta cesión de derechos o se ceda lo que es la posesión del inmueble. Sí, es común. Por eso siempre digo que ustedes al momento de tasar tienen que corroborar muy bien cuál es la situación jurídica del inmueble para no tasar como algo que tiene un título perfecto y que se puede transferir, por ejemplo, de hoy a mañana con una escritura traslativa, algo que en realidad no la tiene, o que está en una sucesión y todavía los herederos no se han puesto de acuerdo, o que simplemente tiene un boleto, o que está en un usucapión. Puede variar muchísimo la tasación de ese inmueble por esos casos. Fíjense, siempre se tiene que hacer ahí una pregunta muy simple, es decir, ¿ustedes pagarían lo mismo un inmueble libre de ocupantes sin ningún contrato que tengan escritura a uno que esté a lo mejor con posesión y que los herederos no estén de acuerdo? Entonces siempre eso va a variar el costo de la tasación. El cuarto punto que se tiene en cuenta para los comparables es la calidad del suelo.
Entonces, ¿qué se analiza de esta calidad del suelo? Y acá es donde muchas veces veíamos, contestando la pregunta que habían hecho, que se tiene que hacer o es recomendable hacer un estudio de suelo o una carta de suelo, que se le suele llamar también, buscando opiniones especializadas de gente que conozca, y ahí se ve cuál es la calidad del suelo, sobre todo en productividad, cómo drena ese suelo, cómo absorbe nutrientes, si es útil o hábil para la actividad que se quiera realizar. Muchas veces hay campos que tienen una extensión enorme, que tienen una forma muy buena para actividades agrícolas o ganaderas, pero por ejemplo la calidad del suelo es muy seca o muy árida o no crece ningún pasto como para pastar animales, entonces eso hace reducir muchísimamente el valor. El estudio de suelo lo realizan personas especializadas, son generalmente ingenieros o geólogos que hacen estos estudios de suelo. Se toma una muestra, normalmente de varios puntos del lugar, no se toma de uno solo, esto siempre es recomendación, eh, y se toma de varios puntos del lugar y se los compara y se hace un estudio de suelo. Y efectivamente, como dice, la calidad da la clase de suelo y que ahí puede ser 1, 2 y 3. Y el INTA sí lo otorga. Lo otorga, creo que a la clase de suelo lo otorga por carta de suelo, creo, si no me equivoco. Ya hace rato que no lo veo. Pero sí, los otorgan los organismos y ustedes si quieren además refrendarlo con algún organismo privado o con un particular, se pide un estudio de suelo, se toman las muestras y se analizan. Esto normalmente lo que sucede es que es muy difícil compararlo con otros terrenos. Entonces lo que se suele buscar es un estudio de suelo del propio inmueble que se quiere tasar y compararlo con inmuebles de la misma zona o con inmuebles donde tengamos la clase del lugar que se tiene. Otro tema con respecto a la calidad del suelo también es el tema de la actividad que se estuvo desarrollando en los últimos años. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que se analiza es si al suelo se le ha hecho, por ejemplo, rotación de cultivos, si no ha sufrido mucha erosión, si no ha sufrido sequías extremas en los últimos años. Entonces, muchas veces, por eso es preferible hacer un estudio de suelo particular, actual, y de acuerdo a las propias características que se ve en el momento, a tomar uno que ya esté realizado o que sea anterior en el tiempo. Pero bueno, depende mucho también de las herramientas con las que se cuenten, de los honorarios con los que se pueda disponer para poder hacer estas actividades, porque como saben, todas estas cuestiones es una cuestión dineraria, implica una inversión dineraria, y a veces algunos clientes, pese a que son negocios multimillonarios, no quieren gastar unos pesos más en asegurarse esta situación. Lo importante es que ustedes digan, no, la responsabilidad profesional es nuestra, por lo que estamos informando, yo necesito para poder determinar la calidad las mejores posibilidades de conocimiento de la situación. Lo dejo en claro porque muchas veces después es, no quiero invertir en hacer un estudio de suelo porque es caro, supongamos, pero después si la calidad no es la necesaria en forma posterior, al que se lo van a reclamar es a ustedes. A eso es a lo que voy. El quinto punto que se suele tomar en cuenta por el método comparativo directo es el tema de las mejoras. Y las mejoras se analizan por costo de reposición depreciado. Entonces ahí están las tablas del Tribunal de Tasaciones, se analiza cuál es el costo de reposición menos la depreciación de la mejora, y ahí se saca cuál es el valor residual de la misma y se compara con otras cuestiones u otros inmuebles rurales similares. También se analiza el tema de cuáles son los antecedentes que tenemos, esto que decíamos del suelo. No es lo mismo hacer un estudio de suelo hoy que tener un antecedente de un estudio de suelo de hace 10 años. Va a modificarse o va a ser diferente la fecha de ese antecedente y hay que tenerlo en consideración. Entonces, lo que se suele hacer es tomar los antecedentes más cercanos, tanto por ejemplo de estudios de suelo, como de ofertas, como de características. Si por ejemplo tenemos 5 inmuebles para comparar que se han vendido, uno hace 6 meses, uno hace 2 años, uno hace 3, uno hace 5 y uno hace 10, vamos a utilizar siempre los más cercanos en el tiempo, y en menor medida, y casi que a lo mejor si no lo necesitamos no lo vamos a utilizar, aquel que se haya hecho
hace 10 años. También se analiza la forma de pago que se haya utilizado o que se vaya a utilizar, entonces siempre se trabaja sobre valores de contado. Si después la operación se hizo con facilidad de pago o se le llevó un interés o algo, eso no se tiene en cuenta al momento de comparar, sino que se compara el valor de lo que sería una operación de contado. Y acá entra a jugar, porque todo se relaciona con todo, cuando nosotros veíamos que nuestro sistema no es muy transparente. Entonces por ahí es muy difícil saber o poder determinar cuál fue el valor de la operación de contado y real. ¿Por qué? Porque decíamos, no se declara el valor definitivo por un tema impositivo, por un tema de seguridad, por un tema de evasión fiscal. Entonces muchas veces llegar al costo de la operación es muy difícil. Pero bueno, son las herramientas con las que contamos actualmente y analizamos al momento de hacer estas cuestiones. La disponibilidad se va a analizar también, y esto tiene que ver mucho con lo que veíamos de la situación jurídica. No es lo mismo un campo ocupado con un campo con un contrato vigente, con un derecho real de garantía sobre el mismo, a un campo totalmente libre. Y la novena y última es el tema de la topografía. Entonces, para la topografía, lo que se va a analizar es el estado del terreno. Se ve el estado, si el mismo es plano, si tiene pendiente y todo, y lo que se analiza principalmente es la capacidad de inundación de este terreno. Uno de los puntos que más hace perder valor a un terreno, a un inmueble rural, es la capacidad que tenga para inundarse. No sé si ustedes recuerdan, hace algunos años, ya no recuerdo exactamente cuántos, fue noticia unos campos que se habían expropiado, porque en ese momento se habían expropiado a una persona muy cercana al gobierno de turno, que se los había pagado muchísimo dinero y eran campos que se inundaban todo el tiempo. Entonces lo que se reclamaba era decir, bueno, ¿por qué esos campos se van a terminar comprando a ese valor si más allá de que sean de hermosas medidas, que tengan buena capacidad en el suelo, se inundan? Un campo inundado no sirve absolutamente para casi ninguna actividad. ¿Se entiende y queda claro todos los puntos comparables? ¿Alguna duda con respecto a los mismos? Bien. ¿Qué es lo último que dice el Tribunal de Tasaciones con respecto al método comparativo? Dice, bueno, todos los factores utilícenlos de acuerdo a la ponderación que tengan, es decir, a cuánto se va a aplicar o a cuánto va a gravitar ese elemento o ese punto que ustedes van a considerar en el valor. Entonces, desde el más significativo, desde el que más gravitación tenga o más incidencia tenga, al de menor capacidad de incidir en el valor total. Y en base a ello, lo que dice es que se tienen que utilizar las distintas planillas para los distintos elementos. Por ejemplo, veíamos el de las mejoras, estaba el precio de la mejora por depreciación. Veíamos con respecto a otras ofertas, entonces eso también va a ir en otra planilla. Entonces, en la memoria descriptiva se van a ir agregando todas estas planillas para que quede una explicación lógica y quede una explicación completamente objetiva de cómo ustedes llegan a ese valor. Siempre recuerden, entre mejor esté hecha la memoria descriptiva, menos explicaciones tienen que dar ustedes. El de método de productividad, perdón, Sebastián, todavía no llegamos. Ahí vamos a ir avanzando y ya vamos al de método de productividad. Ahora estamos en el comparativo directo. Ese es el primero que estamos viendo. Entonces, siempre utilicen las planillas. Sepan que en la página del Tribunal de Tasaciones también, si les interesa, están todas las planillas de acuerdo a lo que vayan a realizar, de acuerdo a lo que vayan a analizar. Es un elemento que después cada uno le puede dar su toque, se puede ir cambiando, se puede ir morigerando, se puede agregar distintos ítems, pero está bueno como para tenerlo como punto de referencia para los distintos bienes o distintas cuestiones. Entonces, ustedes cuando llegan a la memoria descriptiva ponen todas las planillas, van expresando todos los argumentos y esto forma una cadena lógica. Cada argumento va llegando al siguiente y de esa forma se llega al precio final.
Ese es el objetivo último de la memoria descriptiva. Esa es la comparación directa. El segundo método comparativo que establece el tribunal en la norma TTN 18.3 es el método empírico. El método empírico lo que tiene, o el punto que establece, es que normalmente se utiliza cuando en la zona haya una explotación única, o bien que sea preponderante la zona. Como por ejemplo dicen, bueno, esto es una zona completamente ganadera. Entonces, preponderantemente todos los campos de la zona utilizan una actividad ganadera. Entonces, en este caso se utiliza el método empírico. ¿Qué es lo que analiza este método empírico? Lo que analiza es cuánto va a rendir cada uno de estos campos. Entonces, básicamente lo que hace es analizar la productividad, el rendimiento. Entonces, agarra el valor del campo y establece una relación entre la superficie total del campo, el valor o la productividad, el ítem de productividad que se haya establecido, y saca un valor de productividad por hectárea. Entonces, a partir de ese valor de productividad por hectárea, va a pasar a un método totalmente empírico. Entonces dice, bueno, esta es la producción, esta es la superficie, entonces la producción es de X cantidad por X cantidad de superficie, es decir, por hectárea tantos elementos de esta productividad, este es el valor. Entonces, así es el método empírico. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Perfecto. El otro método, que ya sale de lo que es el método comparativo, es el método de capitalización de rentas. Este método de capitalización de rentas lo que hace es aplicarse a la evaluación de bienes que sean susceptibles de producir beneficios económicos. Entonces, ¿qué se hace? Se establece una diferencia entre los ingresos y los egresos. Y ahí, en el marco de esa diferencia entre los ingresos y egresos, se busca una tasa de rentabilidad. Entonces, ¿qué es lo que plantea? Bueno, ¿cuáles son los egresos que yo tengo para que este campo funcione? Perdón, ¿cuáles son los egresos que yo tengo para que este campo funcione? X cantidad. ¿Cuáles son los egresos que me demanda realizar esta actividad? X cantidad. Y mi ingreso por esta actividad es este número de dinero, este valor de dinero. Entonces, lo que hace es establecerse la diferencia entre decir, bueno, yo tengo 100 o facturo 100 con este campo. 60 son lo que yo me conlleva gastar para realizar la actividad. Entonces hago esta diferencia, estos 100 menos 60, ¿para qué? Para llegar a una tasa de rentabilidad. Lo que se busca es el beneficio que brinda la explotación. En este caso se utiliza una fórmula matemática que es un poco más compleja, pero ya una cuestión más técnica y económica, que habla sobre los flujos de caja, habla sobre una tasa de interés bancaria. Entonces es una fórmula bastante complicada, no es una fórmula simple, pero los elementos a tener en cuenta dentro de la fórmula, que si quieren después se las dejo en el chat, son los ingresos imputables al bien, los egresos previstos, el número de periodos entre los ingresos y egresos, es decir, cómo los consideramos, el número de tiempo entre los egresos y el momento en que se va a hacer la evaluación, y la tasa de interés bancaria elegida para esa fórmula. Con todos esos valores establecemos una fórmula matemática, y esa fórmula matemática va a dar lo que es la capitalización que establece esa renta en particular. Y el último de los métodos es la metodología para arrendamientos, que es la que se utiliza para calcular ya no un precio de venta, sino un precio de locación. Entonces, lo que se busca acá es determinar el valor en función del rendimiento del campo.
Siempre para hacer esta evaluación se busca analizar el campo desde una explotación racional, es decir, considerándolo con prácticas usuales, con prácticas conocidas y consagradas en el ámbito rural, es decir, ninguna cuestión experimental ni ninguna práctica rara, es decir, cuánto valdría o cuál sería el rendimiento en una explotación normal y habitual de un campo. Con eso vamos a establecer este valor para el arrendamiento. Entonces, ¿qué elementos consideran para esta cuestión? Se considera la superficie y el rendimiento establecido o el rendimiento esperado de esta cuestión. ¿Cómo se utiliza o qué parámetros se utilizan para analizar el rendimiento? Podemos buscar la bolsa de cereales, podemos buscar publicaciones especializadas, podemos buscar diferentes mercados, pero cualquiera que vayan a utilizar ustedes deben citarla o deben colocarla en el informe de la tasación. Es decir, al momento de hacer la memoria descriptiva, ustedes tienen que decir, perdón, los datos de la explotación lo hacemos en referencia a una fuente verificable que es la bolsa de cereales, el mercado de Liniers, no sé, la revista Infocampo, los parámetros establecidos en un programa de televisión en el canal rural. Es decir, siempre tienen que dejar expuesto cuál es el parámetro con el cual ustedes lo verificaron y que sea una fuente, una referencia verificable y objetiva. Entonces, en ese marco de comparación entre el rendimiento, el valor y este parámetro que ustedes buscaron, va a haber un porcentaje de retribución por el arrendamiento, que ese es el parámetro al que quisiéramos llegar. Cuando nosotros llegamos a ello, podemos determinar cuál sería el valor o la mejor proyección para poder otorgarle el valor de arrendamiento a este inmueble rural. Lo que vamos a analizar ahora es cuáles son, cuando veíamos además de los 9 puntos del comparativo, cuáles son las características intrínsecas y cuáles son las características extrínsecas que más se debe analizar al momento de tasar un inmueble rural. Y acá es cuando entra a jugar todos los conocimientos que profesionales también tienen que ayudar a llevar a cabo en estas tasaciones. ¿Por qué? Porque hablamos de características intrínsecas y hablamos de la naturaleza del terreno, tanto del suelo como del subsuelo, y hablamos del perfil de este suelo. Entonces ahí, lamentablemente, no hay muchas más cuestiones que contratar a una persona que realice un estudio de suelo como una opción más integral para conocer esta cuestión. Generalmente lo que se busca es el perfil edáfico del suelo para analizar cuáles son las características y todas estas cuestiones. La topografía, la superficie, la forma. Acá una cuestión importante también es cuáles son las fuentes de agua que tiene el inmueble en cuestión, tanto en cantidad como en calidad y además en derechos de riego. Como bien ustedes saben a lo mejor, o algunos es la primera vez que lo escuchan, muchas veces en los campos hay que pagar lo que se llama el derecho de riego. Algunos están en determinadas zonas como una cuestión de invitación a la compra de estas cuestiones, están exentos de este derecho a riego. En algunas ni siquiera está posible porque generalmente hay mucha sequía, entonces el derecho a riego no existe. Algunos hay que hacer adaptaciones para generar un sistema de riego, entonces hay que tenerlo en cuenta al momento de la tasación del inmueble. Entonces esta cuestión de las fuentes de provisión de agua es muy importante, sobre todo en calidad, en cantidad y en derecho de riego en cuestión. Los cultivos existentes, si los hay, es una de las características a analizar, es decir, si hay, en qué medida, y en este punto es importante que al momento de hacer la tasación, ustedes conozcan y sepan si los cultivos existentes le van a corresponder, por ejemplo, al vendedor, al comprador, hasta qué momento, quién se va a hacer cargo. Entonces todo esto tiene que quedar perfectamente establecido. La aptitud productiva del suelo es una cuestión muy importante.
Las mejoras en las construcciones, veíamos, y la depreciación, como en la tabla, y otros factores importantes que son como una enumeración genérica, que puede existir otros que no porque yo no los nombre no existan, sino que son los que más se tienen en cuenta, que son la ubicación, el destino actual y el destino posible del inmueble rural, la infraestructura y el manejo que se le viene dando, entendiendo como la gestión de la explotación. ¿Por qué? Porque esto que decíamos, puede ser que no haya tenido una cuestión de rotación de cultivos, se haya maltratado el suelo, no se haya manejado bien y haya habido alguna plaga hace poco. Entonces, todas estas cuestiones de características intrínsecas afectan el valor en cuestión del inmueble rural. Y las características extrínsecas, es decir, que no son propias del campo en cuestión, pero tienen incidencia en su valor, son, primero, la distancia a los mercados, a los centros, es decir, muchas veces donde se comercializa el producto o donde se lleva la materia prima extraída del campo. Entonces, la distancia a estos lugares es muy importante. También a la distancia a lo que sean transportes, es decir, la infraestructura, rutas, una cuestión de cuánto cuesta hasta el punto de carga. Todo esto hay que analizarlo y tenerlo en cuenta en el momento de la tasación. El clima de la región, decíamos esto, que si una región seca, si llueve mucho, si se esperan proyección de lluvias, inundaciones, sequías, cómo es el clima. La situación de la zona, es decir, si existen otras actividades productivas, si por ejemplo tiene una incidencia impositiva, esto que les decía, muchas veces en determinados lugares hay incentivos a la compra de inmuebles rurales, entonces se suele hacer incentivos a la compra con cuestiones impositivas, con cuestiones de descuento en la comercialización, beneficios fiscales, entonces esas cuestiones se tienen en cuenta. La situación jurídica del bien, ya decíamos si tenía un derecho real de garantía, por ejemplo, en anticresis, si estaba ocupado, si tiene una servidumbre, por ejemplo. Hay muchos campos que tienen servidumbre de paso, que tienen servidumbres de gasoducto o una cuestión de servidumbre de acueducto o de conexiones de cables. Es muy común esto en las zonas rurales. Otra cuestión es si existen plagas o enfermedades, ya sea en plantas o en animales, si existe alguna, lo que se llama alguna planta parásito en ese lugar. Todos estos elementos son muy importantes a tener en cuenta y muchas veces nosotros las desconocemos en la práctica y por eso siempre es importante contar con el asesoramiento de un ingeniero agrónomo, que es el más especializado y capacitado en este tipo de operaciones. Entonces, a partir de allí nosotros vamos a hacer un análisis de todas estas cuestiones y lo vamos a sintetizar en un valor o en una posibilidad económica, que es lo que nosotros llegamos al valor de mercado al momento de hacer la tasación. Siempre lo más importante es que nosotros al momento de realizar la tasación tengamos en claro cuál va a ser la metodología que vamos a utilizar. Si nos sirve la metodología comparativa directa, si es el método empírico, si es el método para arrendamiento. ¿Por qué? Porque es el punto de partida. Si nosotros ya arrancamos con el método mal diseñado o mal elegido, no vamos a poder llegar a una correcta tasación. Porque esto es como un ejercicio matemático. Si arrastramos el error desde la partida, el error nos va a acompañar en todo el ejercicio y puede llevar a valores completamente distintos a los reales. Entonces, para una correcta tasación, siempre tenemos que partir de una correcta determinación del método. Y a partir de allí, ver cuáles son los elementos que se van a utilizar, si es por compararles, cuáles son los elementos que se van a comparar y con qué inmuebles se los va a comparar. Ahí dejaron una pregunta en el chat y preguntan qué tipo de castigo se le daría a un campo con napas de agua muy baja y a campo con aguas saladas. No es un castigo, sino que se baja o se reduce el valor comercial, el valor de mercado. En ese marco hay que evaluar, de acuerdo a la actividad que se quiere realizar o la funcionalidad del campo en cuestión, qué incidencia tiene que tenga las napas muy bajas o agua salada para la actividad que se quiere realizar. Bueno, nos habíamos quedado entonces en un punto que es, ¿qué bienes se tasan junto con el inmueble rural? ¿Por qué? Porque muchas veces el inmueble rural conlleva
una cuestión de involucramiento de otra clase de bienes o de otra clase de cuestiones que están dentro de este inmueble. ¿A qué me refiero con esto? Lo primero y principal que se va a tasar es el bien inmueble en sí. Ahí partimos de lo que es la tierra, las mejoras, ya sean que estén destinadas a producción agrícola, ganadera, a cualquier actividad agropecuaria. Entonces, por ejemplo, el inmueble puede tener un tambo, que es un inmueble adherido al suelo o una mejora. Puede ser que el inmueble rural también tenga una casa, dentro de lo que es muy común que en la antigüedad se buscaban lo que son la casa de los cuidadores o de los peones rurales. Entonces el inmueble incluye no solo la tierra, sino todas estas mejoras destinadas a la producción. Pero también, adentro de los inmuebles, podemos encontrar muchos bienes muebles que se van a involucrar al momento de realizar la tasación. Ahí tenemos bienes y semovientes, por ejemplo, todo lo que es capital pecuario, puede haber animales, los animales están dentro de lo que es la tasación de este bien inmueble. También va a haber equipos agrícolas, maquinarias, tractores, camiones, equipos de riego, sembradoras, cultivadoras, máquinas para hacer las farfas de alfalfa, por ejemplo, clasificadoras de semillas, desmalezadoras, sin fines, los famosos que se denominaban, no sé si ustedes conocen, los mosquiteros, el transportador de rollos, los extractores de silos, los acoplados. Todas estas cuestiones o todos estos bienes materiales, perdón, bienes muebles, normalmente van dentro de la tasación del inmueble rural porque están afectados a la explotación. Salvo que se llegue a un acuerdo en donde el vendedor diga, no, mira, yo solamente vendo o se va a tasar el bien inmueble propiamente dicho, es decir, la tierra y sus mejoras enclavadas en la tierra y los accesorios en él adheridos, y no todas las cuestiones muebles, sino en la generalidad de la práctica, todos los bienes muebles van tasados dentro de lo que es el inmueble rural. Y acá entramos de nuevo a jugar en esto de decir, bueno, todas estas cuestiones tiene que haber un mecánico que conozca el funcionamiento, porque se tiene que analizar todo lo que es kilometraje, vida útil, vida remanente, el estado de conservación. Entonces, todas estas cuestiones hay que analizarlas al momento de la tasación. Y por supuesto, como decíamos antes, los semovientes. Básicamente, los animales. Hay tantas cabezas de ganado, están afectadas a la producción. Todo esto se analiza al momento de tasar el bien inmueble. ¿Qué nos queda con respecto a qué nos queda con respecto a los coeficientes que se analizan al momento de analizar un bien inmueble? Ahí Leonardo creo que tenía ahí abajo. Dos coeficientes importantes al momento de analizar un inmueble para poder determinar su valor. Uno de los coeficientes es el edafológico, que se compara en esto, se compara el suelo que nosotros vamos a analizar del inmueble que vamos a tasar con uno que es óptimo. Es decir, nosotros buscamos el campo óptimo y comparamos ese campo óptimo con el que nosotros vamos a tasar. Y ahí lo que se expresa es la aptitud de este campo para producir una cuestión, esa actividad agrícola o ganadera. Y el segundo coeficiente, que se analiza mucho al momento de tasar bienes inmuebles rurales, es el coeficiente de riego. Entonces ahí lo que vamos a analizar es cuál es el caudal de riego, siempre se analizan litros por segundo, por hectárea con derecho de riego. Entonces no solamente vamos a analizar la cantidad de agua, volvemos a lo mismo, sino la calidad por hectárea con derecho a riego. Entonces esos son dos coeficientes muy importantes de analizar, el edafológico y el de riego. Recuerden, el primero compara el inmueble a tasar con un inmueble en condiciones óptimas. Y el segundo analiza todo lo que es cantidad, calidad de agua por hectárea con derecho a riego. Hay preguntada en el chat que qué pasa con el costo de tasación con el agregado de bienes muebles. No pasa absolutamente nada, Sebastián, porque en realidad
tus honorarios van a ser un porcentual de la tasación realizada. Entonces, de la base tasada, vos vas a cobrar un porcentual. Entonces, en ese momento vos decís, bueno, los honorarios, por ejemplo, son del 1% o del 2% del valor tasado. Entonces, por consiguiente, al momento de tasar el inmueble con los bienes muebles en cuestión, el monto total, que es la base económica, va a producir este monto. Distinto es, y por eso generalmente se utiliza el proporcional, a que usted diga, no, bueno, el costo de tasación de un bien inmueble es 35.000 pesos, supongamos, estoy tirando números aleatorios, y que al llegar tengan que tasar un montón de bienes inmuebles que están involucrados. Por eso siempre es recomendable que al comienzo de la tasación se dejen perfectamente pactados, y si puede ser firmados muchísimo mejor, cuáles son las condiciones en que se va a realizar la tasación, cuál es el valor y si puede pasar alguna cuestión de esto. Es decir, supongamos, ustedes dicen, vamos a tasar por 35.000 pesos, perfecto. Entonces hagamos un contrato, generalmente se hace un contrato de locación de servicio, se denomina así, es básicamente la contratación para hacer la tasación, en donde nosotros disponemos que el costo de 35.000 pesos incluye la tasación de un bien inmueble, refiriéndonos exclusivamente al suelo y todos los accesorios en él enclavados. Entonces, si aparece cualquier otro bien mueble, va a ser un costo extra. Muchas veces yo sé y entiendo que es tedioso realizarlo con anterioridad a todas estas declaraciones, pero ya lo decía un viejo profesor mío, cuando está todo bien, somos todos amigos, chiche bombón, y cuando empiezan los problemas es cuando más es necesario estas estipulaciones previas, para evitar cualquier malentendido y sobre todo para evitar cualquier cuestión maliciosa por parte de algunas personas, porque normalmente cuando después ellos entendieron algo y no se hizo acorde a estas cuestiones, suelen amenazar con realizar denuncias en los colegios profesionales, y eso puede llevar a una cuestión disciplinaria o algo que ensucie el legajo de los peritos intervinientes, y no está bueno esa cuestión. Entonces siempre traten de dejarlo lo más correctamente determinado al momento de hacer la contratación. Y para evitar estos inconvenientes se suele hacer o se suele pactar un porcentaje de la base. Es decir, yo cobro un porcentaje de la base y a veces se pone pisos mínimos y a veces se pone pisos máximos. Igualmente sepan que estas cuestiones también están reguladas. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna consulta? Ahí me preguntan si los costos de otros profesionales son aparte de la tasación a cargo del solicitante. Sí, normalmente sí. Por eso digo que se aclare. Entonces, normalmente se pone que los costos extras, como de mensura, estudio del suelo y todo, van a ser a costo del solicitante, y se suele poner una cláusula como diciendo, bueno, previo a la realización de las mismas, se requerirá la conformidad del solicitante para que después no digan que, no sé, o explotan en el sentido de aumentan el costo de la operación, o se les fue muy lejos. Entonces, o se pone normalmente un tope, o se deja aclarado que se requerirá previamente la conformidad del solicitante. El siguiente tema, y que lo nombrábamos mucho, es el tema de la rotación de cultivos. Esto es muy importante que se analice. ¿Por qué? Porque en un campo, sobre todo en el que va a ser actividades agrícolas, es muy importante que la calidad del suelo no se vea con mucho detrimento por no haber realizado esta práctica. Por suerte, en la actualidad es una práctica que ya se ha normalizado bastante, es muy común, y lo que se busca con esta práctica es que cada parte del suelo vaya adquiriendo o vaya contrarrestando sus necesidades nutritivas durante distintos ciclos. Es decir, se planta en una parte un tipo de una familia o un tipo de nutriente, en otra parte, en la parte B otro, en la parte C otro, en la parte D otro, y después de un cierto tiempo, un cierto ciclo, que normalmente pueden ser entre 3 y 5 años, a veces se tienen establecido, a veces son por cultivo anual, todo depende del campo en cuestión, se vaya rotando la colocación. ¿Para qué? Para que el campo no sufra, no pierda la calidad y absorba todos los nutrientes necesarios para esta cuestión. Además, para que las cuestiones que afectan a las plantas, como pueden ser enfermedades, plagas, no afecten perpetuamente al suelo, por eso también se va haciendo este cambio, para que se aproveche también el abono de la tierra. Entonces,
se controlan malas hierbas, se disminuyen las plagas, se disminuyen las enfermedades. ¿Por qué? Porque no encuentran huésped permanente. Al ir rotando nunca se acostumbra a la planta que está en cuestión. Por eso es muy importante la rotación de cultivos. ¿Cómo se clasifican los campos? Nosotros veíamos, vamos a tasar inmuebles rurales, pero digo, ¿cómo es esta cuestión de qué tipos de campos existen? En principio nosotros podemos hablar de un campo para la actividad ganadera y un campo para la actividad agrícola. Pero a su vez, dentro de cada una de estas especies, tenemos diferentes subcategorías. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que son las tierras con características ganaderas, tenemos algunas que son exclusivamente para cría. ¿Por qué? Porque no hay otra actividad que sea rentable, entonces se hacen crías, están específicamente contempladas para esa funcionalidad. Y otras tierras, por ejemplo, que se usan para actividades ganaderas, que son las denominadas o campos de invernada, que es donde lo que se realiza es el engorde del ganado. Normalmente acá es donde se aplica todo lo que es el feedlot por una cuestión de precios y sobre todo de eficacia, se achican espacios y se aumenta la capacidad de engorde. Entonces estos son los campos de invernadas. Acá puede haber también campos mixtos, porque muchas veces en lo que son los campos de invernada, lo que se hace es que se siembra pastura. Entonces se destina una parte para agricultura y una parte para ganadería. Entonces estos son los campos mixtos. Y después tenemos lo que son los campos agrícolas, propiamente dichos, que es todas las tierras con capacidades para cosechar y sembrar. Normalmente lo que más encontramos son trigos, o sea, son campos con aptitudes que favorecen el cultivo de trigo, y por otro lado tenemos normalmente los que favorecen los climas para el maíz, la soja o el sorgo. Entonces, dependiendo de esas cuestiones, nosotros hablamos de campos agrícolas, ganaderos o mixtos. Dentro de los agrícolas veíamos con mayor o menor condiciones favorables para distintos tipos de cereales o oleaginosas, y dentro de los ganaderos encontramos los que son para cría o para engorde, los de invernada. ¿Alguna duda con respecto a la clasificación de los campos? Bien. Y lo último que nos queda con respecto a esta cuestión es lo que es la trazabilidad. Entonces, la trazabilidad es algo que se viene implementando, en realidad se viene implementando hace muchos años, pero lo que se viene haciendo es agregando nuevas tecnologías a la trazabilidad. Normalmente, cuando hablamos de trazabilidad, hablamos de una trazabilidad interna y una trazabilidad externa. La trazabilidad interna es lo que nosotros analizamos viendo cómo va dejando la traza o el camino que va dejando un producto por todos los procesos internos de una compañía. Vamos a ponerlo como un producto manufacturado acá. Entonces nosotros analizamos cómo es la traza o el camino a partir de la manipulación, qué máquinas se usan, cómo se utilizan, a qué temperatura, cómo se hace la comercialización, hasta el momento de generalmente el embalaje. Hasta el momento generalmente del embalaje, ahí estamos hablando de lo que es la trazabilidad interna. Cuando ya hablamos de la trazabilidad externa, le vamos sumando una serie de indicios extra, como ahí ya hablamos en qué nos cuesta, por ejemplo, si se rompe el embalaje, si por ejemplo se pierde la cadena de frío, se pierde el proceso en la comercialización, cuál es, por ejemplo, el porcentaje de pérdida en transporte por algún accidente. Entonces se va agregando otros indicios u otros ítems externos a todo el proceso. En definitiva, esa trazabilidad interna y esa trazabilidad externa se combinan y forman toda la trazabilidad del producto, que es toda la cadena. Desde que se obtiene la materia prima hasta que llega el producto al consumidor final. Y se va analizando todos estos aspectos.
Ahora bien, ¿por qué nosotros vemos la trazabilidad si hablamos de productos? Porque hace mucho tiempo, o de un tiempo para acá, en realidad muchos años, que se está empezando a utilizar la trazabilidad en la tierra. Entonces, ¿qué se busca? Lo que se busca es lograr determinar o analizar el historial agronómico del lote, del campo. Entonces, con el avance de la tecnología, hay muchas cuestiones que esto se fue facilitando, ya que, por ejemplo, ahora hay mapas de rendimiento. Si ustedes ven las geolocalizaciones, hay mapas de rendimiento de los campos. Entonces nosotros podemos saber a lo largo de los años cuál fue la trazabilidad interna de ese campo, porque sabemos qué se cosechó, cuánto se cosechó, de qué manera, cuál fue el porcentaje, o mejor dicho, el rendimiento obtenido por hectárea. Cada vez vamos teniendo mayor cantidad de datos que permiten efectuar de una mejor manera esta trazabilidad tanto interna, y es mucho más fácil hoy, con el tema de la globalización, el acceso a la información, saber también la trazabilidad externa y decir, bueno, con este rendimiento de tantas, por ejemplo, toneladas por hectárea, ¿qué se hizo? ¿Cómo se comercializó? ¿A cuánto se vendió en la bolsa de cereales? ¿Qué productos manufacturados obtuvieron con esto y cómo fue el proceso desde la materia prima hasta la producción del producto en definitiva hasta llegar al consumidor final? Además, cuáles son, también se puede analizar cuáles son las medidas de conservación que se fueron utilizando. No sé si ustedes vieron que ahora hay mapas de geolocalización con sensores termogénicos que entonces analizan las temperaturas del suelo, es decir, cuál fue la temperatura media de los últimos años, de la última cosecha, la última, perdón, no la última, sino la capacidad de milímetros que soportó el suelo en lluvia en el último año, la permeabilidad. Todos estos datos cada vez se va haciendo más y más posible acceder a los mismos y de una forma sobre todo más específica. En unos, recuerden épocas muy viejas donde se habla de cuánto llueve en esta zona y llueve mucho. O ha llovido, no sé, 200 milímetros en promedio el último año. Hoy por hoy se puede saber cuánto llueve milímetros en el último año, en los últimos meses, en un día en particular. Las cuestiones son tan puntuales y la tecnología ha avanzado tanto que le permite a cualquier persona que quiera alquilar o comprar un terreno tener la mayor cantidad de información posible acerca del mismo. ¿Por qué? Porque justamente la información en este caso es poder. Y esta información es muy importante para analizar cuál es el valor o cuál es la mejor decisión al tomar. Entonces, analizando estas cuestiones, nosotros podemos optar por decir, bueno, sí, queremos arrendar. Entonces, ¿por cuánto tiempo queremos arrendar? Si, por ejemplo, la trazabilidad viene diciendo que viene aumentando, por ejemplo, el rendimiento por hectárea, que tiene una buena conservación, que tiene buena vida útil el campo porque se ha conservado correctamente, vamos a decir, bueno, perfecto, lo podemos alquilar a lo mejor por un plazo mucho mayor, a que si es por ejemplo, una inversión a futuro que nosotros estamos diciendo, bueno, como no tenemos esa trazabilidad, es más aún arriesgarnos, entonces no lo hacemos por tanto tiempo, lo hacemos por un tiempo menor al contrato. Entonces la trazabilidad en ese punto es tan importante para que nosotros tengamos estas herramientas. Les voy a compartir ahora en el chat, les dejo, fíjense si pueden entrar a esa noticia. Si quieren entrar, 2 segunditos para verla, ahí les dejé en el chat el link. Ábranla, una noticia, nos tomamos 2 minutitos para verla y justamente les quiero mostrar cómo cada vez más se va implementando la tecnología a todo lo que es la trazabilidad. Básicamente lo que vieron, que establece la noticia es, fíjense, se está empezando a aplicar la tecnología de blockchain en lo que es la trazabilidad de los productos. ¿Y qué es lo que tiene de bueno esto? Fíjense que hablan de que se hace en tiempo real, que lo que se agrega es todos los datos de todos los miembros de la cadena de producción y que no se puede modificar. Una vez que los datos son ingresados, los podemos acceder en tiempo real y sin posibilidad de que alguien los modifique. Entonces fíjense cómo todo esto ayuda a la trazabilidad y a tener una mayor información.
a que el sistema sea más transparente, de más fácil acceso, y además no se pueda especular tanto con cuestiones comerciales, y eso facilite la inserción comercial en todas estas operaciones. Y esto va a ir potenciando esto que les muestro hoy, capaz que mañana ya es noticia vieja y ya aparece un nuevo sistema, un nuevo método, una nueva herramienta. Entonces la recomendación es que siempre hay que mantenerse actualizado e ir viendo todas estas cuestiones, porque va avanzando muchísimo en busca de mayores facilidades para los negocios y las operaciones. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? Esto fue el cierre de lo que es esta clase de tasaciones de inmuebles rurales. Nos quedan 5 minutos por si alguien tiene alguna duda. Si tienen alguna duda, vamos a quedarnos 5 minutos para responder algunas consultas o lo que quieran preguntar. Los que no tengan ninguna duda ni ninguna consulta ya se pueden desconectar y nos vemos el lunes en la próxima clase. Ahí en el chat habían hecho una pregunta si en tasaciones judiciales se acostumbra el estudio de suelo. Depende. Si es para una cuestión de, por ejemplo, tasar un inmueble, que es generalmente lo más común en tasaciones judiciales, no, porque el estudio de suelo por ahí no tiene mucha importancia con respecto a la casa. Sí se estudia normalmente la edificación, si es sólida, si tiene columnas o si tiene encadenado, cómo está realizada, pero no el estudio de suelo. Pero en campos normalmente sí se puede utilizar y es muy común que se aplique porque depende mucho ahí sí la calidad del suelo, sobre todo para el riego y lo que absorbe el suelo. Con respecto a la pregunta, si va a haber trabajo práctico para este módulo, sí va a ser un trabajo práctico similar al que van a ver ahora del módulo 1, también unas múltiples opciones, bastante simple, pero simplemente para ver si les queda alguna duda o algo, que se hace al finalizar el módulo. Las preguntas del trabajo práctico normalmente son un poco más teóricas y si no algún caso simple, pero de aplicación. Es decir, no es una tasación realizada, porque en este módulo todavía estamos viendo más teoría que aplicación práctica, pero por ejemplo puede ser una cuestión práctica de decir, bueno, si tiene alguna situación similar, ¿qué contrato aplicarían ustedes en este caso o alguna cuestión así? La definición del inmueble bandera es por una cuestión de forma. Lo que suele tener es una cuestión o una formación lógica en medidas lineales, donde tiene una parte angosta en el frente, una parte larga en la profundidad y una forma física similar a la bandera. Por eso se le llama así al inmueble. Es una cuestión no de superficie, sino de medidas lineales y de diagrama de esas medidas. Sí, y lo de las tasaciones, les había dicho, les dije al comienzo de la clase que no llegué a cargarlas todavía, pero que sí, que les voy a cargar los ejemplos prácticos de las tasaciones. Ahí la pregunta dice, ¿cómo sé más o menos cuánto se valora un bien a tasar? ¿Eso te da práctica o hay tablas o material orientativo? Sí, hay por supuesto, hay tablas y material orientativo, además hay valores de mercado, esto es decir, los comparables, cuánto está el metro cuadrado, cuánto está una mejora, cómo se deprecia la mejora. Por supuesto que ustedes a medida que van agarrando la práctica, van adquiriendo muchas más herramientas para poder sobre todo merituar cuál es la depreciación de un bien, si está en mejores o peores condiciones, si tiene una vida útil mayor o menor, pero por supuesto que sí, que hay cuestiones orientativas y tablas que lo van lo van ayudando. Acá hay una pregunta con respecto a algo que hablamos la clase pasada, con respecto a las tasaciones, ¿qué conversión de dólar se realiza? No hay una respuesta única, lamentablemente, eso, como decíamos, no está reglamentado, por consiguiente se suele en la práctica utilizar una tasación del dólar intermedia entre lo que es el dólar oficial y el dólar blue. Se utiliza dólares, hay tantos dólares en este país que ya no se sabe, hay dólar blue, verde, hay dólar campo, hay dólar liqui, hay dólar bolsa, entonces se busca algún parámetro relativamente similar eh, o intermedio en estos puntos, pero es un punto muy complicado el tema de la cotización en dólares, porque además los inmuebles rurales casi todos se cotizan en dólares, porque en este país nadie quiere pesos, y puede conllevar a que los honorarios cambien o se modifiquen sideralmente de un día al otro.